medio digital La Voz de Venezuela en Europa, transmisión en vivo vía Facebook y YouTube. Pasado 12 de agosto, la difusión del informe sobre Venezuela por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional supone un hecho histórico que muy probablemente abrirá de manera formal una investigación en contra de Nicolás Maduro y varios altos cargos de su régimen, con la finalidad de determinar su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad a partir del año 2017. Por ello, hoy en Conversatorios que Vaina tenemos como tema Maduro y la Corte Penal Internacional. ¿Es posible su juicio por crímenes de lesa humanidad? Te doy el pase, Mari. Gracias, Roberto. Buenas noches en España, buenas tardes en Venezuela. Le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Ali Daniels, abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, con especialización en Derecho Administrativo y doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Con amplia trayectoria profesional, Daniel es desde hace 15 años profesor de la Universidad Católica Andrés Bello en Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos. Con anterioridad también ha sido abogado litigante y asesor en derecho bancario, financiero, constitucional y administrativo. Aprovechamos igualmente para invitar a toda la audiencia a enviar sus preguntas y comentarios, ya que abriremos nuestro chat en las redes sociales. Ali, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar en este espacio, agradeciendo muchísimo la invitación. Y bueno, para comenzar nuestro conversatorio, Ali, ¿qué significa el informe revelado el pasado 12 de agosto por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre Venezuela y el régimen de Maduro? Vale, perfecto. Para aclarar esa pregunta, lo primero que tenemos que señalar es que el derecho del Estatuto de Roma, el derecho penal internacional, es un derecho muy, muy diferente al derecho penal, ya no digo venezolano, sino al derecho penal prácticamente de cualquier país, porque es una mezcla entre el derecho anglosajón y el derecho continental europeo. Hay cosas que se utilizan de ambos sistemas y donde además los principios jurídicos que se utilizan son muy diferentes y el modo de actuar son muy diferentes al derecho interno. Entonces, en ese sentido, es muy, digamos, no nos sorprende que haya habido abogados que se lean el estatuto siendo penalistas y que lleguen a conclusiones erradas y el problema no es que lleguen a las conclusiones erradas, el problema es que después transmiten una información que la gente considera que es fidedigna cuando en realidad no lo es. Entonces, en este sentido, quiero ser muy preciso. Estos documentos que se hicieron públicos por un recurso dilatorio que el señor Saab, fiscal de Venezuela, presentó para impedir que la fiscal Bensouda se pronunciara sobre el caso venezolano. La fiscal Bensouda había dicho que antes de terminar su mandato, ella iba a tomar una decisión sobre el examen preliminar venezolano. Ahora bien, para impedir esa decisión, el fiscal Saab empezó a hacer una serie de quejas diciendo que se le estaba violando el derecho a la defensa, etcétera, el derecho al debido proceso, que después puedo explicar por qué eso no fue así. Y en respuesta a esa situación, la fiscal Bensouda dijo que hasta que no se resolviera ese recurso, ella no se iba a pronunciar. La decisión sobre ese recurso fue el 2 de junio. Esa decisión tuvo dos consecuencias. Una, declarar in limine desestimada la solicitud del señor Saab. Y esto lo quiero recalcar porque no se ha enfatizado la importancia de esto. ¿Qué significa que la Corte haya rechazado in limine esta solicitud del fiscal? Rechazar in limine significa algo que es rechazado sin ni siquiera examinar los argumentos que se me presentan para acompañar la solicitud. Es algo como que si yo le pidiera a un tribunal, mire, aquí le entrego estos 500 folios argumentando y quiero que se me ponga la luna a mi nombre. Obviamente el tribunal ni se va a molestar a analizar mis argumentos, sino que va a decir, mira, in limine, eso que tú estás pidiendo está rechazado. Bueno, eso es importante destacarlo porque si usted ve los tweets de la Fiscalía en Venezuela, pareciera que hubieran ganado el caso, cuando, como digo, fue rechazado in limine. La segunda decisión, que es la que corresponde a su pregunta, es que el tribunal ordenó, la sala de cuestiones preliminares, que se hicieran públicos todos los escritos que se presentaron con motivo de ese recurso dilatorio. En ese recurso se presentaron 3 escritos. Uno de la Fiscalía Venezolana, que es la solicitud esta infundada,
y 2 de la Fiscalía. La Fiscalía hizo uno público prácticamente a los pocos días, y el último fue ese al que usted hace referencia, que se hizo público el 10 de agosto. Entonces, claro, en ese documento, la Fiscalía, ¿qué hace? Le informa a la Corte sobre el estado del examen preliminar, ¿no? Y ahí la Fiscalía le dice, bueno, mire, se empezó en febrero del año 2018, se ha hecho esto, esto y esto, se han cometido crímenes de lesa humanidad, que yo entiendo que eso es lo más llamativo, pero eso ya lo había dicho la Corte, la Fiscalía en diciembre del año pasado. Lo que pasa es que, claro, volverlo a leer llamó la atención de muchos periodistas y eso generó que se dijera, la Fiscalía consideró que se habían cometido crímenes de lesa humanidad. Pero no, esa no es la noticia, porque como digo, eso ya lo dijo en diciembre del año pasado. La noticia real, la trascendencia de ese documento, es que dijo que el requisito de complementariedad ellos lo consideraban cumplido. Sobre ese requisito la Corte no había dicho nada, la Fiscalía no había dicho nada. ¿Qué significa el requisito de complementariedad y por qué es tan importante que la Fiscalía lo haya dicho? Es muy importante porque la Corte no tiene una jurisdicción directa, sino que es complementaria. Es decir, si los tribunales nacionales no actúan, la Corte Penal es complementaria a esos tribunales. Entonces, eso puede ocurrir por 2 razones, o porque no hay la voluntad de juzgar a los responsables, o porque no se hace absolutamente nada. En este caso, la Fiscalía alegó que era lo segundo, es decir, que había habido una acción y una inacción, que es el término que ellos utilizaron, y por parte de las autoridades venezolanas para juzgar a los responsables y en consecuencia se cumple el requisito de complementariedad. Eso quiere decir que la fase 3 en la que nos encontramos ahora, que es esa, la fase de complementariedad, se ha cumplido y que solo queda que el fiscal nuevo, ahora Karim Khan, diga, bueno, ¿qué hacemos? ¿Continuamos investigando más casos o, por el contrario, terminamos el examen preliminar y pasamos a la fase de presentar el caso ante la sala de cuestiones preliminares de la Corte? Nosotros esperemos que sea esto último, porque ya son 3 años de investigación. Consideramos que ya tanto las víctimas como las organizaciones de derechos humanos han remitido información suficiente y consideramos que debe entonces el fiscal pronunciarse diciendo que sí, que se pasa a la fase de investigación. Y esto es importante porque ahí sí sabremos casos concretos, porque el título de este foro es la responsabilidad de Maduro. Bueno, pero justamente como no conocemos los casos, sino que simplemente la Fiscalía ha hablado de delitos y de órganos responsables, pero no ha hablado de nombres, ni de víctimas, ni de victimarios. Entonces, si pasamos a la fase de la sala de cuestiones preliminares, la fase de investigación, ahí sí tendremos casos concretos, con nombres de víctimas concretos, con nombres de perpetradores concretos, y además una cosa que para nosotros sería histórica, y es que entonces las víctimas, al saber que su caso está en la Corte Penal, podrían dirigirse a la Corte y hacer evacuación de sus testimonios y rendir por primera vez algo de cercanía con lo que siempre han estado buscando, que es la justicia. Bien, por coincidencia, ese mismo día, el 12 de agosto, Sudán anunció que entregaba ante la CPI al expresidente sudanés Omar al-Bashir por crímenes, por supuesto, de lesa humanidad en la región de Darfur. En ese contexto, ¿es posible que el juicio ante el CPI contra Maduro y altos cargos de su régimen por lesa humanidad, por crímenes de lesa humanidad, curse o siga adelante? Bueno, justamente ese caso es muy importante y ese caso tiene más relación con Venezuela de lo que la gente cree, ¿no? Primero porque se está juzgando una persona que fue jefe de Estado y sobre todo porque ese jefe de Estado, que ya no lo es, la orden de detención fue dictada cuando era jefe de Estado. Es decir, se estableció ya el precedente de que es posible establecer órdenes de captura para presidentes. Lo digo porque es muy común que se crea que los presidentes tienen inmunidad diplomática. El estatuto desconoce la inmunidad diplomática cuando hay órdenes de captura de la Corte Penal Internacional. ¿Ok? Entonces, esto es importante decirlo. Por eso es que al-Bashir tenía el mundo muy chiquitico, porque solamente podía ir a aquellos países
que fueran amigos. De hecho, ni siquiera podía ir a Naciones Unidas. A partir del momento en que se dictó la orden de captura, lo digo porque hemos visto funcionarios venezolanos que han ido a Ginebra y han ido a Nueva York siendo funcionarios, precisamente porque tienen inmunidad diplomática, pero si hubiese alguna orden de captura contra esos funcionarios, ni siquiera Naciones Unidas podrían ir. Entonces, esto es muy importante y ustedes me dirán, bueno, ¿y qué otra relación hay con Venezuela? Bueno, una muy curiosa. Justamente, lo digo porque el fiscal Saab, una de las cosas que ha estado diciendo últimamente y se la pasa repitiéndolo constantemente, es que Venezuela está colaborando y ha colaborado siempre con la Corte Penal Internacional y que su colaboración ha sido siempre permanente y que las relaciones con la Corte Penal son excelentes, ¿no? Bueno, pero es que eso no es verdad y no lo digo yo, lo dijo Chávez, ¿ok? En el año 2009 hubo una cumbre de estados miembros de las no alineados y en esa cumbre, que no es de los no alineados, sino que era de un grupo de ellos, se invitó a el señor al-Bashir. Y en ese momento, esa cumbre fue en septiembre, en marzo de ese año ya se había dictado la primera orden de captura. Al-Bashir tiene 2 órdenes de captura, no una, 2. Y para esa fecha entonces se le preguntó a Chávez, le dijeron, mire, ¿y qué vamos a hacer ahora con esta orden de captura? Y Chávez dijo que no la iba a cumplir, ¿no? De modo que no es cierto que Venezuela siempre ha colaborado con la Corte, porque habiendo una orden de captura contra una persona acusada de crímenes de guerra, en aquel caso, el gobierno venezolano, a nombre de su presidente, dijo que no iba a cumplir con la orden. Entonces, como ven, digamos, lo bueno dentro del bochorno que significa para el país esto, es que el señor al-Bashir no apareció, pero estuvo invitado, ¿no? Fue invitado a participar en esa cumbre, donde, por cierto, habían otras estrellas de los crímenes de guerra, lo digo en sentido irónico, por supuesto, como es el caso de Gaddafi, uno de los que ha recibido la espada de Bolívar, y este señor que fue presidente de Zimbabue, que también falleció hace poco. Entonces, y eso iba a ser casi que la cumbre de los violadores de derechos humanos a nivel universal, pero en este caso no se cumplió porque el señor al-Bashir no vino. Entonces, como ven, el hecho de que la Corte actúe sí puede tener repercusiones en el ámbito, digamos, de las relaciones internacionales de Venezuela, pero por supuesto, como dije, ahora es que falta para llegar a que haya una orden de detención y eso hay que tenerlo siempre presente. No hay que despertar falsas expectativas porque el camino de la Corte Penal es largo. Bueno, de hecho, dense cuenta, la orden de captura de al-Bashir fue en el 2009 y ahora es que lo van a entregar. Entonces, lo digo porque cuando se habla de este tema, yo no pienso en los que me están escuchando. Yo pienso en las víctimas, es decir, aquellos que fueron torturados, cuyas familiares fueron asesinados, y con estas personas hay que ser particularmente cuidadosos para evitar levantar expectativas que después puedan generar algún tipo de desesperanza. Claro, y herir sensibilidades, por supuesto. Bueno, le damos el pase ahora a Roberto, que va a continuar con la segunda parte del conversatorio. Adelante, Roberto. Bueno, muchas gracias, estimado abogado Daniels. Tenemos el caso de Alex Saab, que tanto ha generado información y ha generado bastante controversia. ¿Ve posible su extradición de Cabo Verde a Estados Unidos? Sí, esto es un caso que a mí me gusta muchísimo tocar, porque se trata de un nuevo tipo de crímenes de lesa humanidad, ¿no? Es decir, no es el típico caso del torturador, del que golpea a un detenido, del que asesina a un protestante, del que, bueno, de los que conocemos aquí en Venezuela, digamos, de una manera más cotidiana, sino que se trata de una persona que ha sido señalada de importar alimentos que no tenían las características necesarias para tener permiso sanitario, y que eso, por supuesto, después pasó a la población venezolana, ¿no? Y en su momento hubo muchas denuncias sobre la mala calidad de esos alimentos y de los efectos que eso podía tener en la población. Claro, a él no se le está juzgando por un crimen del estatuto, sino por un crimen común en Estados Unidos, que es el crimen de legitimación de capitales, ¿no? Pero esa legitimación se hizo a través de estos ingresos obtenidos con estos mecanismos de traer alimentos para las bolsas CLAP, entre otras negociaciones, porque este señor tenía un ámbito muy amplio de desenvolvimiento económico con el país.
Entonces, recordemos que este señor no va a ser extraditado a Estados Unidos para ser torturado ni para ser desconocido sus derechos. Va a ser extraditado para ser juzgado, para tener su abogado y en un proceso con las debidas garantías exponer lo que él considere y defenderse. De modo que el hecho de que sea extraditado no implica una condena per se. Eso hay que decirlo porque pareciera que es que este señor va a ser enviado a un sitio donde va a picar piedras, ¿no? No, este señor va a un juicio y ya se verá si en ese juicio se le condena o no. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el argumento prácticamente único que se da para que se diga que su detención en Cabo Verde es ilegal es que los abogados defensores dicen que no había una alerta roja a su nombre, sino que la alerta roja se produjo luego de su detención. Y ya es uno de los hechos comprobados del caso, primero que existía una alerta azul y en segundo lugar que cuando se emitió la alerta roja se emitió como se debía emitir, ¿no? Eso no lo dije yo, eso no es especulación mía, esto lo ha dicho el propio procurador del gobierno de Cabo Verde, de modo que se cumplieron todos los extremos y además para rebatir ese argumento yo utilizo nada más y nada menos que una sentencia, o varias, porque hay varias, de la Corte Suprema de Venezuela, el Tribunal Supremo de Venezuela, que dicen que si hay una captura con alerta azul es válida porque debe privar el principio de buena fe. Bueno, entonces si eso ocurre en Venezuela, pues debería también Cabo Verde aplicar lo mismo. Y el hecho de que tenga un supuesto estatus diplomático, que es el otro argumento que se utiliza, es que la inmunidad diplomática solo aplica ante los gobiernos que son acreditados. Es decir, a mí me nombran embajador en tal país, yo tengo inmunidad en ese país donde yo estoy acreditado, no en todo el mundo, ¿no? Y este señor obviamente no estaba acreditado ante Cabo Verde, con lo cual la inmunidad diplomática no da. Por lo cual nosotros consideramos que este proceso en Cabo Verde debería terminar efectivamente con la extradición, dado que se cumplen todos los mecanismos y todos los requisitos legales para que esta persona sea llevada a juicio en Estados Unidos. Ahora bien, abogado Daniels, ¿cómo afectaría esta extradición de Alex Saab al régimen de Maduro, tomando en cuenta las conexiones tan estrechas que existen? Bueno, eso es justamente lo que está en juego, ¿no? Precisamente por eso no es gratuito que abogados de la talla como este señor Baltasar Garzón, que me da mucha tristeza que se haya involucrado en esto, luego un juez que luego de haber, digamos, logrado la detención de Pinochet, ahora esté defendiendo a un personaje del tipo y del nivel del señor Alex Saab. Pero obviamente eso no es gratis. Entonces, eso nos está diciendo que todos los recursos que se han utilizado en defensa del señor Alex Saab, entre los cuales está uno que es de los más estrambóticos que yo he escuchado nunca, que es la realización de una miniserie con esta persona como protagonista. Entonces, que se hayan destinado recursos tan ingentes, incluso hasta para hacer una miniserie de televisión sobre este personaje, nos está hablando de la importancia que tiene el mismo para el gobierno y del peligro que correría el mismo si esta persona decide, una vez decidida la extradición, colaborar con el gobierno norteamericano, que eso también es válido. Recordemos que la figura del colaborador en el derecho anglosajón es una figura perfectamente permitida, que si una persona colabora con la justicia, pues pueda obtener algún tipo de beneficio y de ser ese el caso, obviamente el gobierno quedaría expuesto no solo con el tema del CLAP, sino de acuerdo con, si ustedes ven los reportajes que ha hecho un grupo de periodistas que trabajan bajo Armando Info, verán ahí que además justamente por esos reportajes tuvieron que huir del país perseguidos porque el señor Saab los demandó y a partir de ahí corría en peligro su vida. Estos periodistas han demostrado cómo el señor Saab tenía todo un entramado de empresas y de colaboradores, no solo en el ámbito alimenticio, sino en muchos aspectos de la economía nacional. Era una especie de ministro de Hacienda oficioso que buscaba socios comerciales para el gobierno venezolano en muchísimas áreas y en algunas de ellas seguramente el gobierno norteamericano tendría muchísimo interés de conocer cuáles son esas conexiones y esos mecanismos. Ahora bien, bueno, la semana pasada se inició una nueva tentativa de diálogo, ¿no? en México entre el régimen de Maduro y el liderazgo de la oposición en Venezuela. Una tentativa más, digamos, un enésimo capítulo más dentro de estas negociaciones entre el régimen de Maduro y la oposición.
¿Ve allí usted una salida a la interminable crisis política, institucional e incluso humanitaria que vive Venezuela? Bueno, justamente eso es un tema que aquí en Venezuela genera mucha controversia, ¿no? O sea, si usted quiere que pelear con alguien, ponga un tuit sobre este tema, inmediatamente le va a aparecer no uno, sino 100, 200 replicadores a favor y en contra, criticando o alabando lo que está pasando en México. Nosotros, Acceso a la Justicia, como una organización de derechos humanos, obviamente no podemos abogar, sino porque en Venezuela haya una salida pacífica a todo este problema que hay en el país, porque el origen de todos los problemas del país es un origen político, y en ese sentido, pues obviamente cualquier esperanza, aunque sea lejana, de que eso sea así, pues nosotros la vamos a alentar. Ahora bien, también hemos aprendido a juzgar a las personas por sus hechos y no por sus promesas. Y en ese sentido, bueno, cuando haya alguna consecuencia palpable y real de esa mesa de negociaciones, pues ahí haré el respecto. Mientras tanto, le damos al menos el beneficio de la duda, Orlando, justamente porque somos una organización de derechos humanos, que la impunidad de los crímenes de lesa humanidad no es negociable, que la impunidad de los crímenes de la gran corrupción no es negociable, y que los grandes responsables, obviamente como organización no vamos a decir que todo el mundo que participó en la represión tiene que ser sancionado. En Maturín, obviamente no son de la importancia que la Corte Penal Internacional les da, pero sí a la Corte Penal ante la justicia. Entonces, en ese sentido, recordar a los negociadores que hay cosas que no pueden estar sobre la mesa para estar sujetas a negociación. Muy bien, bueno, estimado abogado Daniels, tenemos algunas preguntas del chat. Voy a dar el pase a mi compañera Mari para que las formule. Gracias, Roberto. Efectivamente, empiezan a llegar comentarios y preguntas en el chat. Y bueno, como hoy tuvimos la primicia de que Nicolás Maduro nombró al canciller del régimen, a Félix Plasencia, en sustitución de Arreaza, aquí nos mandan una pregunta que dice: ¿qué efectos tiene la sustitución de Arreaza por Plasencia en la Cancillería? Bueno, ha habido ha habido cambios importantes en la política exterior venezolana. Más bien ese era el que faltó, sobre todo con respecto a CEPI, que es el tema que nos ocupa hoy. Hubo cambios ya desde principios de año. El primero de ellos fue a finales del año pasado, que fue la famosa visita del señor Saab a la fiscalía, donde se encontró con la sorpresa que la fiscal lo recibió diciéndole que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad y se le cayó todo el castillo de naipes que comunicacionalmente habían construido sobre esa visita al fiscal. Eso generó que en enero, a principios de año, no tengo exactamente la fecha, se cambiara a la embajadora que estaba ahí, la señora El Aizami, y se pusiera a la nueva presidenta del Tribunal Supremo como nueva embajadora, la señora Gladys Gutiérrez. Adicionalmente a eso, ha habido una mayor, digamos, beligerencia del gobierno venezolano respecto a la Corte, como ya hemos visto, y se han remitido ya, de acuerdo con la CAL, varios informes a la Corte Penal, a pesar de que el examen preliminar tenía abierto más de 3 años. Ahora se están enviando informes a cada rato, justamente para hacer ver que se tiene una diligencia que en realidad no es verdad. Y esta decisión ahora, bueno, además se cambió el embajador en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos y ante el gobierno de la Confederación Helvética, y ahora como colofón se cambia al embajador. Aparentemente esta persona que está siendo nombrado nuevo canciller, según la información que tengo, creo que se llama Plasencia, es un funcionario de carrera, y me imagino que lo que están buscando es buscar mecanismos de más diálogo y menos confrontación, porque a diferencia de las declaraciones, por ejemplo, de la alta comisionada o de los relatores de Naciones Humanas, de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que el gobierno en alguna se burla de ellos o simplemente los insulta, en el caso de la Corte se lo toma muy en serio, que no hay ningún funcionario del gobierno venezolano insultando a los miembros de la Corte. Eso quiere decir
que le tienen respeto porque saben que la Corte Penal tiene unos efectos reales en la política exterior de los países. Y en ese sentido, estos cambios a nivel de la Cancillería demuestran que efectivamente se están tomando medidas para tomar, digamos, a lo mejor mecanismos más diplomáticos y evitar tanta confrontación como el señor Arriaza había estado realizando en los últimos tiempos. Bien. Otra de las preguntas que nos llega es sobre la Fiscalía. La Fiscalía de la CPI atribuye a los talibanes unos 51.000 víctimas civiles en Afganistán. ¿Puede esto acelerar las gestiones sobre el caso Venezuela? Bueno, el caso de Afganistán en la Corte Penal ha sido un tema de mucho debate. Esta señora Bensouda presentó un caso en la Corte y la sala lo rechazó, ¿no? Y eso generó un gran debate. Además, ahí, obviamente en ese caso, además se involucró al gobierno norteamericano como presunto responsable de eso, y eso ha traído, pues, de hecho, la fiscal Bensouda fue objeto de sanciones por esta decisión, sanciones que este gobierno después revocó, el gobierno del señor Biden revocó. Con lo cual, lo que le quiero decir es que el tema Afganistán en la Corte Penal Internacional es un tema muy complejo que ha traído mucha discusión y que en estos momentos está, digamos, perdido los efectos de que la Corte lo vaya a conocer, porque el último caso, como le comenté, fue rechazado por la Sala de Cuestiones Preliminares, considerando que no estaban cubiertos los estándares para que continuara la investigación. Otra de las preguntas que nos llega es si cree que la petición de la CPI termine ralentizándose y eso dé pie a continuar las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos. ¿Sí? ¿Nos escucha? Sí, yo en este tema quiero ser muy, muy venezolano, en el sentido de que cualquier día que se tarde en dictar justicia, en actuar, en el caso venezolano, ¿me escuchan? ¿Aló, sí. me escuchan? Sí, le escuchamos. ¿Aló, me escuchan? Sí, le escuchamos. ¿Aló, me escuchan? Sí, le estamos escuchando. ¿Aló? ¿Me escuchan? A lo mejor no, ahora Okay. sí. No, sí, le decía que como venezolano, en este caso tengo que ser muy crítico, porque la justicia internacional ha sido muy lenta en el caso venezolano. Estamos hablando que es que el examen preliminar se abrió en febrero del 2018, pero todos sabemos que el examen preliminar debió haber... Se nos ha cortado un poco la transmisión. Vamos a ver si podemos recuperarla. Sí, se nos ha ido la transmisión. Ok, está entrando de nuevo. Perfecto, se nos cortó un momento. Era de esperarse. Sí, era de esperarse. Bueno, les decía que la justicia ha sido muy tardía porque el examen preliminar que se abrió en febrero de 2018 en realidad debió haberse abierto en el 2014. En Venezuela, al menos desde el 2014 se han cometido crímenes de lesa humanidad, y sin embargo hubo que esperar a que hubo otra matanza en el 2017 para que entonces la Fiscalía tomara acciones. Entonces, en ese sentido, ya de por sí la acción para mí ha sido lenta y para las víctimas ha sido eterna, ¿no? Y en ese sentido, pues, el hecho de que en este año se pueda tomar una decisión de que permita la cuestiones preliminares pase a la fase de investigación sería algo positivo, pero lamentablemente tengo que manejar bien las expectativas y adelantar que eso va a ser un proceso que va a tardar, llevar su tiempo, porque además la Fiscalía y la Corte tienen un presupuesto muy limitado y muchas veces la lentitud de los casos no es tanto por falta de interés de los funcionarios, sino por falta de recursos. Bien, nos llega otra pregunta que creo que es la última pregunta, que nos dice: ¿cree que el sucesor de la fiscal Bensouda contra el régimen de Maduro se lleva a corto plazo? Aquí quizás se cometió un error, dice quizás tiene que ver con el proceso, ¿no? El proceso.
Sí. contra el régimen de Maduro. La situación es la siguiente, ¿no? Una vez que primera pregunta, ya el fiscal en cualquier momento puede tomar una decisión sobre el caso venezolano. Para mí sería una mala noticia que lo haga cuando formalmente le toca. Cuando formalmente le toca, en diciembre de este año. ¿Por qué? Porque en diciembre de todos los años se hace la reunión de la Asamblea de Estados Partes del Estatuto, y como parte de los actos que se realizan en esa Asamblea de Estados Partes, el fiscal tiene que presentar su informe anual de gestión. Y ahí es donde él actualiza los exámenes preliminares que tiene a su cargo. Sin embargo, visto que el examen preliminar venezolano lleva 3 años y que además ya se ha dicho que ya se ha terminado, que ya está concluido el trabajo en ese documento del cual comentamos aquí, que se cumplió el requisito de complementariedad, el fiscal podría mañana tranquilamente, y ojalá fuera el caso, decir que decide cerrar el examen preliminar y pasarlo, ¿no? Pero hay quienes son menos optimistas que yo y dicen, no, lo hará en diciembre. Ojalá esos estén equivocados, porque como digo, esto ya ha ido lo suficientemente lento como para que no se adelanten, aunque sea estos pasos, que significaría muchísimo para las víctimas. Muchísimas gracias, Ali Daniels. Y bueno, decir que desde nuestro medio digital, Qué Vaina, queremos agradecer una vez más a nuestro invitado por su participación y esperamos volver a contar con él en una próxima ocasión. Finalmente les invitamos. No, yo encantadísimo, de verdad, mucho cariño. Gracias por participar. Y bueno, pues encantado, de verdad, muy agradecido por este espacio. A conectarse y a suscribirse a nuestros canales YouTube y Facebook. Y por supuesto, no se olviden de hacer clic en el botón me gusta. Muchísimas gracias.